no es porque a nosotros se nos ocurriera. Decía mi esposa a finales de diciembre: ¿cuál es la palabra con la cual vamos a caminar este año? ¿Cuál es la palabra con la cual nos vamos a conducir este año? Y yo le decía: Dios no me ha dado la palabra, Dios no me ha dicho qué palabra. Y orando, leyendo la palabra, ¿verdad? A veces diría: Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué es? ¿Cuál es la palabra de este año con la cual vamos a caminar? Y Dios, hablándonos a través de su palabra, era esta palabra: Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Pero le decía yo a la amada iglesia, y se lo digo hoy a usted porque es parte de la amada iglesia, que el Dios con nosotros conlleva una grande responsabilidad. Qué hermoso es poder decir: Dios conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? ¿Verdad? Suena muy hermoso eso de decir: Dios está conmigo. A ver, ¿quién es el valiente que se va a levantar en contra de mí si Dios está conmigo? Pero ese Dios conmigo requiere de grande responsabilidad, porque una de las cosas que enseñaba Dios y que le decía al sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo, tenía una tiara, una diadema que en la frente, para que no se le olvidara al sacerdote que decía la palabra santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el estar Dios con nosotros conlleva, vuelvo a repetir, una enorme responsabilidad. Y yo quiero que usted me acompañe para poder iniciar el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 3. Si usted lo tiene, da un fuerte amén. Deuteronomio 8, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y mire usted acá, ponga atención: si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Entonces vemos cómo Dios le da al pueblo de Israel mandamientos, preceptos, normas, leyes, a fin de que se condujeran correctamente, ¿verdad? Y le dijo, ¿para qué eran los mandamientos? ¿Qué razón tenían de ser los estatutos? Para que vivas, para que te multipliques y para que entres en posesión de las promesas que Dios dijo que haría contigo. Amén. Entonces vemos la importancia del mandamiento, la importancia de la regla, la importancia, ¿verdad?, de que cuando Dios nos da la palabra, la enseñanza, la tenemos que poner por obra. Amén. Porque a través de ella o por medio de ella vamos a vivir,
Por medio de ella, el libro de los Salmos, Josué nos enseña que si poniéramos por obra la palabra de Dios, seremos prosperados, multiplicados, fructíferos, bendecidos. ¿Pero a causa de qué? A causa de la obediencia a la palabra del Señor. Y para que entremos en posesión de las promesas, de lo que Dios dijo que haría con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia. Las bendiciones, las promesas de Dios, siempre lo he dicho, tienen una condicionante. Amén. Entonces ahí le dice, ahora yo te voy a dar mandamientos, pero después le dice, ahora te voy a meter en el desierto, ahora yo te voy a meter una prueba, ahora yo voy a saber si vas a seguir esos mandamientos, si vas a seguir esas reglas, si realmente mis mandamientos van a dirigir tu corazón o va a ser tu voluntad. Amén. Hoy en la mañana ministraba nuestro pastor un tema, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en la mañana yo daba una enseñanza a los líderes a través de David. Pero mire qué hermoso la declaración que Dios hace de David. David, un siervo, me he levantado un siervo conforme a mi corazón. Eso no lo dijo el papá de David. Eso no lo dijo la mamá de David. Eso no lo dijo David mismo. ¿Quién lo dijo? Dios. Qué hermoso es que Dios pueda decir, este hombre, esta mujer es conforme a mi corazón. Dios hablando a Jesús, aún cuando se bautizó en el Jordán, en el río Jordán, y le dijo Jesús a Juan el Bautista, conviene que así sea, porque Juan era mayor, Jesús era menor en rango, y le dijo, vengo a bautizarme, ¿verdad? ¿Cómo? Si tú me tenías que bautizar a mí, yo he declarado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene uno tras de mí que ni siquiera yo soy digno de desatar las correas de su sandalia, y él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora me pides que yo te bautice. Y dice, conviene. Cuando hace ese acto Jesús de obediencia, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, a él oíd. ¿Por qué se complacía el Padre Celestial en Jesús? Por la obediencia. Entonces vemos a David, un hombre que Dios declaró de él, un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué lo dijo? Mire, libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. ¿Lo tenemos? Dice la enseñanza, la palabra. Hechos 13, 22. Después de destruir a Saúl, Dios nombró rey. ¿A quién? A David, de quien dio testimonio: David, el hijo de Isaí, me agrada, porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. Otra de las versiones dice: David, el hijo de Isaí, me agrada porque está dispuesto a hacer mi voluntad. Otra versión dice: me agrada porque está dispuesto a obedecerme. Mire, qué hermoso es decir, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David rindió su voluntad y tomó la voluntad de Dios y decir: voy a caminar en tus mandamientos y en tus preceptos, en tus ordenanzas. Y entonces vemos, libro de los Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11, un salmo que habla David y que hace esta declaración bien hermosa.
Salmo 19, versículos del 7 al 11. Si usted lo tiene, da un fuerte amén. Y dice la escritura: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué hace la ley del Señor? Convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Fiel. ¿Y qué hace? Sabio al sencillo. Mire, ahí vaya subrayando. ¿Qué hace la ley del Señor? Convierte el alma. ¿Qué hace el testimonio? ¿Qué hace la palabra? Dice que la palabra habla ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, ¿qué hace testimonio? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos. ¿Y qué hacen esos mandamientos? Alegran el corazón. El precepto de Jehová, ¿cómo es? Puro. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos, da revelación, da entendimiento. El temor de Jehová, ¿cómo es? Que permanece. Y los juicios de Jehová, ¿cómo son? ¿Verdad? Todos justos. Dice ahí, ¿cómo son? Deseables. Son más que ¿qué? Más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y aparte del oro, ¿cómo son? Y dulces. Más que la miel, que la que destila del panal. Ponga atención. Mire lo que declara David: tu siervo es además que amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, hay grande recompensa. Entonces, mire, alguien que Dios le ha dicho que es conforme a su corazón, porque está dispuesto a hacer su voluntad, la voluntad de Dios, y ve y medita en los mandamientos de día y de noche, y le dice que la ley de Jehová es perfecta, y lo que hace es que convierte el alma, hace una conversión. Amén. La escritura dice en libro de Hechos capítulo 3 versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire cómo Dios nos está enseñando y nos está diciendo, mire, así que se tienen que arrepentir. Cada uno de nosotros ha pecado. La Biblia y la escritura dice: por cuanto todos han pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. No hay en la tierra justo, ni uno solo. Entonces nos lleva a una condición de que el hombre por naturaleza es pecador, contiene ese pecado, pero que tenemos que arrepentirnos. Ahora, ya me arrepentí, pastor. Arrepentir es cambiar de dirección. Ahora, cuando uno cambia de dirección o cuando uno se arrepiente, sí o no, por tomar malas decisiones, tu vida ha traído consecuencias. ¿Sí? Si uno va en el GPS y se equivoca, y cuando redirecciona, ve que ya se pasó, ve que gasta más gasolina, ve que si entró a la caseta tuvo que pagar la caseta. Hay consecuencias muchas veces de nuestra mala toma de decisiones. Y esas malas decisiones muchas de las veces deforman nuestra alma. Yo lo prediqué hace 8 o 15 días. Dice la Biblia: tengan cuidado que ninguna raíz de amargura brote en vuestros corazones, para que finalmente sean apartados o caigan de la gracia por esa raíz de amargura.
La amargura no solamente tiene que ver con el enojo, la ira, sino también con la tristeza, la falta de perdón. Una persona amargada es una persona insegura, con miedos, con traumas, ¿sí? Y entonces Dios le dice: tengan cuidado que no haya esas raíces en el alma que están deformando su vida, su alma. Pastora compartía, no me acuerdo si en esta semana, la otra, en la cual decía: ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los homicidios, los adulterios, las guerras? ¿De dónde salen? Del corazón. Hablando en la predicación de las contaminaciones. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces vemos que a causa de nuestros pecados no solamente son las consecuencias, sino que han deformado nuestra alma. ¿Sí? Ahora, te arrepentiste, nos arrepentimos, pero ahora hay que convertirnos. Y la conversión, lo leíamos en el Salmo 19. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para convertirme? Muchos se acercaron a Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando estaban dispuestos a bautizarse, él les dijo: hipócritas, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Como diciendo: ustedes nada más vienen a bautizarse para quedar bien con los demás, pero tienen que arrepentirse. El bautismo de Juan era un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Entonces se acercan unos soldados a Juan y le dicen: Juan, ¿qué debemos de hacer? Y Juan les contesta: el que roba, no robe más. El que tiene 2 capas, dé una capa al necesitado, ¿sí? Aquel que cobra impuestos, no oprima, ¿verdad? ¿Qué les estaba dando? Normas, mandamientos de cómo ahora tenían que llevar una vida de creyentes. Entonces, mire, mi amado hermano, Salmo 19:7 que leímos dice que la ley de Dios, ¿cómo es? Perfecta. Así que si tú meditas en la ley de Dios, que es perfecta, ¿qué es lo que te imaginas que hará con tu vida? ¿O que traerá a tu vida? Perfección. ¿Y Dios qué nos dice? Que tenemos que llegar a la estatura del varón. ¿Qué debe usted de hacer? ¿Qué debe hacer usted y yo? Meditar en la palabra del Señor, porque la ley de Dios es perfecta y va a convertir el alma. ¿De qué manera la convierte, pastor? Que antes, si hacía yo esto por ignorancia, ahora leyendo la palabra sé que eso es pecado, que eso no le agrada a Dios, que eso le entristece, que eso finalmente no le gusta al Señor. ¿Y qué tengo yo que hacer? Lo que Dios me manda. Y de la misma manera que cuando usted no solamente es oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra, entonces empieza a convertir ¿qué? Su alma. Amén. Entonces, y dice ahí: el testimonio de Jehová es fiel y hace ¿qué? Sabio al sencillo. Entonces, si antes cometíamos el pecado por error, por ignorancia, ahora a través de su palabra nos va a convertir el alma y nos va a hacer ¿cómo? Sabios. ¿Y? Salomón, lo compartía nuestro hermano Luis, ¿verdad? El día jueves en el devocional, y manejaba una traducción que la seguía ahí y que Salomón oraba y le decía: dame un corazón entendido, dame un corazón sabio. Pero la traducción decía: dame un corazón que sepa escucharte. Ahora la pregunta es: muchos de nosotros, Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame. ¿Para qué quieres que Dios te hable? ¿Vas a cumplir su voluntad? ¿Vas a cumplir su mandamiento, su ordenanza, lo que Él te diga? ¿Lo vas a cumplir? La Biblia dice, ¿verdad?
Salomón oró y le dije, dame un corazón que pueda escucharte. Mire que cuando uno comete pecado o lleva una vida de pecado, ¿a quién cree que oye esa persona? Una persona que comete pecado, ¿a quién cree que oye? Ya le vimos los tres enemigos, ¿no? Dice al demonio, no, a su carne, a su deseo. ¿Sí o no? Porque comete un pecado, perdóname, Señor. Pero cuando está esa parte, ahora que dices que no puedo porque eso me sigue. Pedro lo dijo, Señor, el mal que no quiero hacer, ese hago. Pero he descubierto algo que no soy yo, sino que es el pecado que habita en mí. Entonces, cuando vemos que los que pasan tiempo en la palabra de Dios escuchan la voz de Dios y andan conforme a su mandamiento, empiezan a ver esa conversión del alma. Empiezan a ver cómo los hace que sabios y alegra el corazón. Yo se lo he dicho, ¿usted ha probado hacer el bien? ¿Cómo se siente hacer el bien? ¿Y qué es lo que Dios nos dice? ¿Que hagamos qué? Y que Él ya tiene obras preparadas, las cuales ya destinó para cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacerlas? ¿Qué tenemos que hacer? Cumplirlas, hacerlas, obedecerlas. Y nos dice, antes más bien van a vencer el mal y no sean vencidos por el mal. Entonces, ¿qué debe de hacer usted y yo? Y lo hace. Entonces nos encontramos aquí que no estamos alegres. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cumplimos nuestra voluntad, cumplimos nuestros deseos. Me llamaba la atención ese canto que entonaban hace el penúltimo, me parece, en el cual decía, y es la primera vez que lo escuchaba, pero que decía, tú cambias el no en sí. Y pudiéramos decirlo en parte. ¿Por qué en parte? Porque si es la voluntad de Dios, lo va a hacer. Pero si no es la voluntad de Dios, está diciendo, pero ahí que tú vas a decir, me dijeron que no, pero yo digo que sí. Entonces, ¿la voluntad de quién es? ¿Tuya o la de Dios? Y nos encontramos, dicen algunos predicadores, y nos encontramos con chavos del 8, con chilindrinas y con quicos que, ándale, sí, y sí Dios, no, ya te dije que no, y sí, ¿por qué Dios no me contestas? Porque si usted no pasa tiempo en la palabra, no va a convertir su alma y va a saber que eso no le agrada a Dios. Si usted oye a mis hijos, mi esposa muchas de las veces les dice, pues pídanle a papá. Y mis hijos dicen, yo ya sé que me va a decir que no. ¿Pero por qué les va a decir que no? Porque es algo que finalmente no le agrada o no le gusta. Entonces, ¿me conocen o no me conocen? Pero cuando se requieren las cosas o las funciones que tengo que hacer como padre, cuando se acercan en mí no hayan un no, sino hayan un qué. Entonces, en esto es convertir su alma en que usted conozca a su Padre Celestial, que si sabe que es su voluntad y que es algo bueno para lo que usted lo requiere, ¿qué cree que le va a decir Dios? ¿Que sí o que no? El problema es que no hemos convertido el alma. El alma todavía sigue dirigida por nuestros deseos y por nuestras propias concupiscencias. La Biblia dice y enseña, no reciben porque no piden. Y si piden, piden mal, porque piden para sus propios
deseos, deleites, concupiscencias. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Conocer a Dios. ¿Cómo lo conozco, pastor? A través de la palabra. Y entonces yo sabré pedir como conviene. Y voy a obtener de Dios un sí como respuesta. Y voy a través de su palabra a alegrar no solamente su corazón, sino también estar bien yo por haber cumplido su voluntad. Yo compartí en la semana el devocional que Dios nos ha llamado a ser bendecidos. ¿Para qué? Para bendecir. Dios te ha llamado a ser bendecido para bendecir. Dios no te va a llenar de bienes y de riquezas para que tú mismo digas como aquel hombre: ahora sí, he llenado mis graneros, ahora sí, alma mía, come, bebe y sáciate tú solo. Y le dicen: insensato, hoy vienen a pedir tu alma. Si Dios te bendice, es para que puedas colaborar y hacer el bien con tus prójimos. Y si usted experimenta qué bien se siente el hacer el bien, como Pablo, Dios te mete en esas dos áreas. Cuando no tienes, y a ver si no. Cuando no tienes es cuando más quieres ayudar. Ay, es que no, ay, mire, no traigo, no, quisiera yo ayudarle, pero mire, no traigo. Pero ¿qué tal cuando Dios te bendice? Y te dicen: ayuda, ay, pues es que no traigo cambio, puros de a 500, no traigo moneditas. ¿Y para qué crees que Dios te ha bendecido? No tienes y quisiera ayudar. Déjeme, pastor, que me saque la lotería y le mando a construir el templo. Déjeme, pastor, que mire acá, ore para que mire aquí esto, el otro, y cuando yo tenga, yo le voy a dar. Si en lo poco no has aprendido a ser fiel, no has sabido obedecer para bendecir, menos lo vas a hacer cuando haya más. Entonces la Biblia nos dice que la palabra del Señor alegra nuestro corazón y que el precepto, el mandamiento alumbra nuestros ojos. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia dice en Salmo 119, habla de la palabra y le dice: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Que a través de que tus ojos están meditando en la palabra del Señor, te va a caer la revelación, el entendimiento de lo que Dios quiere que tú hagas. Pero a veces cuando Dios nos pone el hacer el bien, Señor, ¿será que quieres que le ayude? Revélamelo, Señor. Háblame. Dime, Señor, si quieres que yo le ayude, si quieres que le dé, háblame. Manda a una persona y que me hable, que me diga. Envíame a un profeta y que me confirme y me reafirme si quieres que yo le ayude. Si tú lees en la palabra, Él te va a abrir el entendimiento y te va a decir: yo te dije que le ayudaras. Pero el alma no está convertida, porque no pasas tiempo en la palabra. Entonces, mire cómo le dice: yo les voy a dar mandamientos, pero los voy a meter en un lugar que se llama desierto, que se traduce como prueba, para ver si ponen los mandamientos y las ordenanzas por obra. ¿En dónde? En la prueba. Tengo aquí maestras. ¿Para qué son las pruebas, maestras? ¿Para qué son los exámenes? Para ver o reafirmar el conocimiento que tanto aprendieron, que tanto ¿Para qué cree que son los desiertos?
para afirmar tu conocimiento en Dios, para saber si has aprendido a depender y a confiar en Dios. Y te encuentras a un pueblo de Israel otra vez, vamos a morir. No han aprendido a confiar en mí, no han aprendido a depender en mí. Los saqué de Egipto con mano poderosa, vieron las señales, los alimenté con maná, alimento que no conocían, y a pesar de eso siguen sin conocerme. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo conviertes el alma? A través de la palabra. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Proverbios dice: el principio de la sabiduría es que el temor, la honra al Señor. Así que cuando usted empieza a pasar tiempo en la palabra, convierte el alma y sabe que usted tiene que respetar el mandamiento de Dios. Usted tiene que honrar a Dios a través de ¿qué? De obedecer el mandamiento. ¿Sabe usted que en Estados Unidos las multas, hablando de las vialidades, son extremadamente caras? Y muchas de ellas te llevan hasta la cárcel. Entonces la gente la piensa más de una vez si ha de caer en esa infracción, ¿va? O de plano desafiar la autoridad. Ahora cuando usted medita en la palabra del Señor, sabe que en el desobedecer hay ¿qué? Consecuencias. Y a pesar de eso, ¿qué hace usted? ¿O qué hace la gente? La desobedece. Y después, Dios, ten misericordia de mí. Y Dios dice: tienes que aprender de tus errores. Y lo que yo deseo es convertir el alma. Ahora encontramos esa parte, ¿no? Que nos dice: arrepiéntete y conviértete. ¿Cómo te vas a convertir? A través de la palabra de Dios. Y no solamente en leerla, sino en obedecerla. Porque la palabra es la que te va a guiar, la que te va a dirigir, la que te va a conducir. En otras palabras, se lo dije en el devocional, creo fue con mi hermano Luis. Si yo me vendara los ojos y no pudiera yo ver, pero que ahí alguien, una voz me estuviera guiando para poder llegar o dar la vuelta, yo tendría que escuchar ¿qué? La voz. Mire, si yo quisiera dar la vuelta y le dije: a ver, hermano Manuel, guíeme, dígame cómo tengo que hacer para darle la vuelta aquí al lugar en donde estamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué señales me daría usted? A ver, yo voy a darle la vuelta al lugar en donde está. Guíeme. Adelante. ¿Cuántos pasos? Como 3. Y luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos? Como 15 pasos. Ahora, yo obedezco, pero el hermano dice como 3, como 15, porque él no ha recorrido. ¿Sí? Pero si Dios dice 1, 2, 3, 4 pasos a la izquierda, y vas a seguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vas a doblar a la izquierda 1, 2, 3, 4, y vas a doblar a la izquierda, y 1, 2, 3, 4, 5 pasos y a la izquierda y uno más, porque el camino que Dios te está diciendo, Él ya lo recorrió. ¿Qué tienes que hacer? Escuchar su voz. Pero a veces oímos voces de nosotros, de los demás, como 3 pasos, como 2. No, yo le haría mejor así. No, yo que tú hubiera hecho así. Y dejamos a un lado la voz de Dios.
Por eso es que dice, si se arrepienten y se convierten, o sea, aprenden a escuchar a Dios, serán borrados vuestros pecados. O sea, finalmente será quitado la inmundicia, la maldad. Y entonces, después de que sea erradicado ese deseo, van a brotar de su interior, o van a venir tiempos de ¿qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aprendas a oír la voz de Dios, y aprendas a escuchar la voz de Dios. Amén. El Salmo 23:3, usted lo sabe, dice la escritura: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un pastor es aquel que ¿qué? Aquel que guía, aquel que dirige. ¿Sí? Tenemos un mal concepto por parte de la cultura, porque en la cultura latinoamericana, ¿verdad? El pastor va atrás y va arreando a las ovejas. Órale, órale, y va atrás. En la cultura latina. Pero en la cultura de Europa, el pastor va adelante. Y el pastor va dirigiendo y va hablando. Y dice, y las ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces el pastor es el guía por el cual experimenta los peligros. Y vemos en el Salmo que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Ese lugar del valle de sombra y de muerte es un lugar literal, y es un acantilado, un lugar muy estrecho. Por lo tanto, las ovejas tienen que aprender a confiar en su pastor, que está pasando en el valle de sombra y de muerte, y que no tienen que tener, porque su pastor va adelante y ellas la van guiando. Y dice, si él pasa, entonces yo paso, porque él va adelante abriendo el camino. Él va adelante finalmente sabiendo y guiándome. Y aunque ande pasando en ese valle, yo no temo, porque yo estoy confiado en él. Y el Salmo 23 en el versículo 3 dice, Él ha restaurado mi alma. Otra de las versiones dice, confortará mi alma. Y dice, y me ha guiado por sendas de justicia por amor a su nombre propio, por amor a su nombre. ¿Para qué Dios te trajo al evangelio? ¿Para qué Dios te trajo o compartieron las buenas nuevas de salvación? ¿Para qué te trajo? ¿Para qué? Para restaurar tu alma. El pecado la deformó, el pecado trajo consecuencias, el pecado trajo a tu vida desobediencia, el pecado trajo muerte, el pecado trajo escasez, el pecado trajo muchas cosas. Pero cuando vienes a Dios, finalmente dice, Él es tu pastor, Él te guía, ¿verdad? Pastoreará mi alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. ¿Cuáles son los pastos? Su palabra. O sea, Él te va a alimentar ¿con qué? Con su palabra. ¿Para qué? Para restaurar tu alma. ¿Y para qué restaura el alma? ¿Para qué restaura el alma? Dice aquí, para que te guíe por sendas de ¿qué? En otras palabras, para que no te vuelvas a comportar de la manera que antes te comportabas, para que dejes de conducirte de la manera que antes lo hacías. Yo soy tu pastor, yo te guío por lugares en que aparezcan muy estrechos, como el valle de sombra y de muerte. Yo pasé por ahí y te digo que sí se puede. Si aprendes a escuchar mi voz. Y le dice a Israel, oye Israel, Shema, esa palabra, oye y pon por obra el mandamiento. Ahora, Él nos restaura el alma. ¿Para qué nos la restaura? Para ser guiados por sendas de ¿qué? De justicia, de rectitud, de integridad. Ser íntegros. ¿Cómo lo vemos? A través de sus mandamientos, a través de seguir lo que Dios dice, estableció. No hay nada nuevo debajo del sol, está escrita la palabra. Amén. Salmo 119 versículos 7 al 8. Salmo 111 versículos 7-8, del 7 al 8. ¿Ya lo tiene? No. Salmo 111 versículo 7
al 8. ¿Cómo son las obras de sus manos? Son verdad y son juicio. Ahora, ¿cómo son también? Dice fieles. ¿Cómo son los mandamientos? Fieles. Otra de las versiones dice fidelignos, o sea, verdaderos. ¿Ok? ¿Cómo son afirmados estos mandamientos y la obra del Señor? Eternamente. ¿Ok? Entonces la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Y eso habla de la eternidad. Usted y yo, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué tiene que hacer? Vivir conforme a su palabra, porque su mandamiento se afirmó en la eternidad, o sea, para siempre. O sea que aquí usted y yo estamos aprendiendo a cómo se vive en el cielo. Juan, aquel que le reveló junto también con Pablo de las cosas que iban a acontecer en el cielo, se lo dije alguna vez, el cual cuando le dijeron en Apocalipsis y preguntaron: ¿quién es digno de abrir este sello? Y al ver que nadie había, ¿verdad? Ninguno, Juan empezó a llorar. Y todos se quedaron así como diciendo: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Aquí en el cielo no se llora. La Biblia dice que no habrá más. Entonces, si usted imagínese a alguien que lo llevaron al cielo y que empieza a llorar. Espérate, ¿qué pasó? Y le dijo: no, hay uno que es digno de abrir ese sello. Ese es el Cordero de Dios. Por eso fue inmolado, por eso fue sacrificado. Y finalmente hay uno digno, pero ya lo conocían. Entonces usted y yo estamos siendo preparados a través de los mandamientos, de cómo nos conducimos, de cómo nos comportamos para este mundo, pero también para la eternidad. Y después dice: hechos, o sea, los mandamientos, la obra del Señor son hechos en verdad y en rectitud. Entonces, ¿cómo Dios lo está moldeando a usted? ¿O cómo cree que Dios lo va a moldear a usted? O en otras palabras, ¿cuál cree que es el molde que Dios va a tomar para formarlo a usted y a mí? El molde de la palabra, no hay otro. Y ese molde es ¿qué? Verdad y rectitud. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos: las cosas que vistes de mí y aprendiste de mí, esas hazlas. Ese es el molde de la palabra. Y entonces cada día, cuando usted y yo aprendamos a obedecer la palabra de Dios, a cumplirla, a alinearnos a los mandamientos, más se va a parecer a Jesús. Porque estos mandamientos fueron hechos y afirmados en la eternidad. La obra de las manos de Dios son que verdad. Y también son que fieles, son fidelignos. O sea, no hay error en ellos. Salmo 93:5. Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. El consagrarse, el apartarse, el dedicar a Dios tiempo,
que usted medite en la palabra, que usted busque a Dios, a quien le conviene. Conviene a tu casa, conviene a ti. Si yo le digo, mire hermano, tiene usted que hacer ejercicio, tiene que comer bien, ¿a quién le conviene? Si yo le digo, hermana, ya no se enoje, perdone, suelte eso, ¿a quién le conviene? Si le digo, hermano, hay que llegar temprano, hay esto, mire, ve a sus hijos, ¿a quién le conviene? Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacen si les conviene? Porque hay un problema. Y empieza ahí a pegarse la cultura del mundo. No tomes coca porque tantito veneno no mata. Ay, qué tanto es tantito, pastor. ¿A poco usted no? ¿A poco nadie? Y empezamos a justificarnos. En vez de ¿qué? De convertirnos. Cuando hacen una conversión es finalmente algo totalmente diferente. ¿Sí? Por ejemplo, si usted en este enchufe de corriente, usted mete el cable o en un aparato le cambia la conversión y le mete tierra donde hay luz, ¿qué es lo que va a hacer? Va a destruir la vida, porque finalmente no está ¿qué? No está diseñado para esa forma y para ese estilo. Ahora, usted al meter todas esas cosas para las cuales usted no fue diseñado, ¿qué van a traer a su vida? Muerte, destrucción, ruina. Porque no hemos sido diseñados para este mundo. Hemos sido diseñados para la eternidad. Y tenemos que vivir conforme al mandamiento, al precepto. Y le dice, la santidad les conviene. La consagración, la dedicación, el apartar tiempo para Dios nos conviene. Nos conviene. ¿Cómo vienes? ¿Cómo sale, hermano? Bendecido, ya traía un bulto, que no, ya ni podía yo. ¿Y por qué lo deja pasar tanto tiempo? ¿Por qué de lo que más huimos es de lo que más bien nos hace? Entonces vemos cómo dice la escritura en el salmo que leímos: tus testimonios son ¿cómo? Son firmes. Los mandamientos de Dios ahí están, no han pasado. Necesita alguien que los tome y que los ponga por obra, ¿sí? Y él dice, la santidad conviene a tu casa. El que establezcas tu casa sobre la roca firme y escuche los mandamientos, como dice, ¿a qué compararé a un hombre sabio y prudente que edifica su casa sobre la roca? Es aquel que escuchó el consejo, escuchó el mandamiento y lo pone por obra. Mas el insensato, el necio, es a pesar de oír la instrucción, hace los deseos de su alma. Y cuando vienen las olas, cuando golpean los vientos, finalmente se encuentra ¿en qué? En ruina, porque no edificó conforme a los planos. Decía mi pastor el viernes que platicábamos con él, que nos compartía de que está construyendo su casa, bueno, ya la acabó y todo eso, y me decía, y era un peleadero los arquitectos con los albañiles, porque el arquitecto decía, aquí están los planos y lo tienen que hacer así, y el albañil decía, pero eso es mucho, y si lo hacemos así, no, lo tienen que hacer así. Y se iba el arquitecto y el albañil decía, no lo hacemos, así lo hacemos y vas a ver que va a quedar bien. Y cuando llegaba el arquitecto decía, ¿por qué no lo hicieron así?
No ven que si no esto acá, y le empezaba ya a leer los planos. Dicen, es que ellos no sabían. Dice, es que no sabíamos. Por eso se les dio la indicación. Entonces el perito arquitecto, que es Pablo, le dice, aquí estoy, yo les doy los mandamientos, las alineaciones, lo que yo recibí del Señor para que edifiquen su vida. El perito arquitecto. Si es más fácil hacerle así, si es más sencillo hacerle por aquí, si es lo mismo. Y te das cuenta que no es lo mismo. Nos pasó una vez en el camión, ¿verdad? Con una liguita que era la que de alta presión, esa liguita así, y la conseguimos. Esta le da la medida. La original costaba más de 800 pesos una liguita así. No la había y costaba 800 pesos, tardaba mucho, pero conseguimos una más barata. Y es lo mismo, es lo mismo. Y tiene la medida, el colorcito y embona, y ya la hicimos. Se la ponemos y se la pusimos. No llevaba yo ni media vuelta cuando era de presión de aceite. ¿Qué pasó? Pues no funcionó la misma liguita. Vamos a comprar otra más carita, no tanto, pero mira, es igual. Esta es buena, jefe, esta es buena. Media vuelta, todo el aceite nuevo y los filtros. La cubeta, ¿cuánto costaba? Más de 1,000 y tantos la cubeta de aceite. Hasta que llegamos con uno y le dice a mi papá, ¿para qué es, jefe? ¿En dónde va? Es que es una liga de alta presión y va en del aceite. No, es que esta liga está diseñada para resistir el calor y la temperatura. Por eso del costo, por eso del precio. Porque aunque le pueda yo dar una liga que pareciera ser la misma, no va a aguantar la presión. Ahora entiendes por qué has sido formado y formada en el desierto. ¿Y por qué no te tienes que apartar del mandamiento de Jehová, que es eterno? Para que finalmente, cuando sea el tiempo de la presión, no te rompas, no te pierdas. Porque en el tiempo de la tribulación dice que muchos apostatarán de la fe. ¿Y saben quiénes van a apostatar? Aquellos que no se saben mantener firmes en el mandamiento de Dios. Porque a través de diferentes pruebas, es lo que dice, ¿qué te va a separar del amor de Cristo? Y dice el apóstol Pablo, nada me va a separar de tu amor. Nada me va a separar, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni el frío, ni el calor. Nada me va a separar. ¿Por qué no vino usted, hermano? Ay, pastor, es que si viera usted. Pero la Biblia te está diciendo que nada te tiene que separar de su amor. Ay, es que ahora no tuve ganas de buscarlo, pastor. Entonces, cuando usted va al mandamiento, te dice, te conviene que nada te separe de Dios. Ahora, ¿qué va a venir? Van a venir cosas que te van a separar de Dios. Va a venir enfermedad, va a venir escasez, va a venir ¿qué? Muchas veces desánimo, desaliento. Van a venir. Ahora, el problema es que si tú obedeces, que dices, no, a mí esto no me va a separar de Dios. A mí esto no me va a dejar de ir a orar, a leer, a buscar, a alabar, a congregar. A mí esto no me va a hacer. Pero a veces, por no obedecer el mandamiento, ¿qué decimos? No obedecemos. Cuando dice la santidad, la integridad, conviene a tu casa. Conviene a tu casa. Conviene a causa de que hay uno, Cornelio, que ofrendó, que buscó a Dios. Le dijo, Cornelio, la salvación ha llegado a tu casa. Conviene que tú busques a Dios
Pastor, si todos los demás no buscan, le conviene a tu casa que tú te guardes y te consagres. Le conviene. Soy el único pastor que cree. Le conviene a esa casa que tú te acerques a Dios. Le conviene a esa casa que tú busques. Le conviene a tu negocio, a tu empresa. Le conviene que tú te consagres a Dios y que le busques. Le conviene. Leíamos en la mañana acerca de déjeme darlo aquí si lo tengo. No lo anoté. Acerca de Josué, que dice: y a causa de que Egipto, de que Potifar, el egipcio, entregó todos los bienes a José, esa casa fue prosperada y bendecida, a causa de que había uno que dedicó consagrarse, apartarse y obedecer a Dios. ¿Le convino o no le convino a esa casa? ¿Quiere otro uno? Obed-edom, uno solo, que buscó a Dios y se consagró. Y Obed-edom dice que en menos de 3 meses su casa fue prosperada, tanto que David dijo: vayamos por el arca, porque este Obed-edom, uno que ni siquiera era israelita, Dios lo está prosperando a causa de que él era reverente y respetuoso a la presencia del Señor. Dice: ¿cómo este está siendo prosperado? ¿Cómo este está siendo? ¿Le convino o no le convino a su casa? Entonces el hecho de que tú busques de Dios le conviene a tu casa. Pues si nadie más obedece, le conviene a tu casa que tú sí obedezcas. Pero si los demás no lo hacen, le conviene, te conviene a ti. Porque entonces vas a ser bendecido. Amén. Salmo 119, 130. Otra vez, hermano, el primero. La exposición de tu palabra, de tus palabras, alumbra. ¿Y? Tu palabra nos ilumina. Tu palabra nos da entendimiento. Y dice aquí esta traducción: educa a los ignorantes. La educación es ¿qué? Formación. ¿Usted para qué manda a sus hijos a la escuela? Para que adquieran conocimientos, ¿verdad? Para que adquieran conocimientos. ¿Sí? La educación, dice que también se adquiere ¿dónde? En la casa. Y ahí en la escuela se dan conocimientos y se refuerza en la escuela, ¿verdad? Pero los niños, ¿a base de qué aprenden? De estar ¿qué? Escuchando. Ahora, ¿cómo usted va a ser una mujer o un hombre educado, formado en principios bíblicos? A través de que usted esté expuesto a la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no se congrega, si usted no oye palabra, ¿de dónde va a recibir la educación, la formación? ¿De dónde? Hoy veíamos en este tiempo de pandemia, ¿verdad? La parte, sí, las estrategias, todo lo que sé, clases en línea, todo eso, pero nomás ponían ahí, decía uno ahí, la cámara, y lo dejan hablar como loco a uno porque no estaban expuestos ¿a qué? A oír. Y sí, ahí estuvo, pero quién sabe si estuvo, y quién sabe si escuchó, y aparte de escuchar, quién sabe si prestó atención. Pero viene el tiempo de la prueba. ¿Y qué dijo? ¿Y qué? Porque me paré al baño, fui a prepararme un sándwich, fui aquí, fui allá, y esa parte no la oí. Pues esa parte es la que vas a ser formado. Entonces, ¿cómo convierte el alma? A través de la exposición de ¿qué? De la palabra. Jesús le dijo: ustedes ya están limpios. ¿Por qué?
Por la palabra. ¿A causa de qué? De estar expuestos, de que se le dio ¿qué? La iluminación. Amén. Ya estamos por concluir. Proverbios 1:4 dice la escritura, se lo voy a leer en la versión PDT: para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. Otro de los valores específicos que se les va a enseñar a nuestros hijos. ¿Ha oído usted? Por lo menos yo sí se lo he oído tanto a mi madre como a mi esposa en la parte de mis hijos. Sé prudente. Sé prudente. ¿Ha oído o ha visto ahora niños que quieren participar hasta en las pláticas de los grandes? Y que hasta opinan y que ya están ahí. Y a veces tanto mis abuelos, mi madre, nomás se volteaban y decían: ¿y a ti quién te mandó a llamar? ¿Quién te dio vela en el entierro? Y ya te ibas. Y a veces decían: sé prudente. Donde no te llamen, no vayas. Entonces, la palabra, Proverbios, Salmos, la misma palabra nos enseña a los jóvenes, a los inexpertos, sagacidad, habilidad, y también nos dan conocimiento, pero también nos enseñan a ser ¿qué? Prudentes. Leímos Salmos, ¿verdad? Y yo creo que lo vamos a volver a leer. Dice: dice, pasa aún el necio como sabio si guarda silencio. Y a veces, aunque no tienen nada que decir, hablan y dicen. Y dice ahí el proverbio: hasta un necio pasa por sabio cuando sabe guardar silencio. Y que cuando abras tú tu boca, que sea para edificación. Y cuando tú, oye, ay, tan calladito que se veía, y mira, buen consejo que nos ha dado. Dice el mismo libro de Proverbios: en el mucho hablar hay que pecado. Porque muchas de las veces no sabemos ser ¿qué? Prudentes. Y la Biblia nos los enseña. Para los jóvenes nos hace ¿qué? Sagaces, encontramos habilidad, pero también nos da conocimiento y nos enseña a ser prudentes. Amén. Deuteronomio 6 al 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos del 6 al 9. Amén. Amén. Miren lo que dice esta versión: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego yo. Dios espera de ti y Dios espera de mí compromiso. Te lo vuelvo a repetir: Dios espera de ti y Dios espera de mí que te comprometas a cumplir su palabra. Y lo tienes que repetir, el mandamiento. Lo tienes que repetir a tus hijos una y otra vez. Lo tienes que hablar a ellos en tus conversaciones. Dios tiene que estar presente en todas tus conversaciones. Yo le decía en la mañana, hablando acerca de David, y que decía: viene una generación tras de ti. Por eso es que le tienes que repetir, le tienes que hacerle presente el mandamiento, le tienes que enseñar a obedecer, porque viene una generación detrás de ti que te está viendo como ejemplo. Que te está viendo como ejemplo. Y él le dice: repítaselos. Número 1, comprométete. Repíteselos.
Háblalo en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantas. Átalo en tus manos y llévalo sobre la frente como un recordatorio. Y escríbeselos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Los mandamientos de Dios siempre tienen que estar presentes. Y le dice en la versión que leyó Pastora: ponlos por encima de tu corazón. Y una de las cosas que hay en el corazón, ¿qué son? Los deseos. Pon el mandamiento por encima de tus deseos. Pon el mandamiento por encima de lo que quizá quieras, porque sabe que finalmente Dios quiere lo mejor para ti, pero a veces ese deseo no conviene. Grábatelo ahí: la santidad conviene a Dios. Entonces, cuando tú vayas a hacer algo, di: conviene. Conviene porque está fuera de mis principios, fuera del mandamiento de Dios. ¿Conviene o no conviene? Pero lo tienes que hablar. Y lo más importante, nos tenemos que comprometer. Amén. Deuteronomio 17, capítulo 17, versículos 18 al 20. Miren la instrucción que da Dios con respecto a los reyes. ¿Alguien lo tiene? Mire el mandamiento para un rey. Y la Biblia nos dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces era la instrucción ¿para quién? Para los reyes y para los levitas, los sacerdotes. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en el rollo, en la presencia de todos los sacerdotes y levitas, y tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor y a obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. ¿Cuándo tienes que leer la Biblia? Tienes que tener una copia al lado tuyo, una Biblia, y leerla todos los días, de día y de noche, para que aprendas a temer al Señor, para que sepas su instrucción, para que sepas lo que Él quiere. Pero mire lo que dice ahí, aparte de temer al Señor. Dice ahí versículo, me parece ya el 20 al final: la lectura diaria, mire lo que dice: la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. La palabra de Dios te hace humilde, hace humilde el corazón. Por eso es que le dice: hijo mío, guarda estas palabras en tu corazón, atesóralas, para que esa palabra te dirija y no te dirija el orgullo, la soberbia, la altivez, el enojo, la ira, los deseos. El problema es que en muchos no está la palabra en el corazón. Está aquí. La podemos recitar, nos las podemos aprender y eso está bien. Pero la palabra aquí funciona poco. Funciona más aquí. Porque esa es la que te va a dirigir y la que va a convertir tu alma. ¿Cómo la convierte? Porque sabes lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que pide de ti? ¿Qué es lo que demanda de ti? Que le obedezcas.
y que le busques de todo tu corazón. Segunda de Samuel 23:5, y con este concluimos. Segunda de Samuel 23:5. Gracias. Miren lo que dice. ¿No es esta así mi casa con Dios? Otra de las versiones dice: ¿acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? ¿Acaso no Dios por medio de ti eligió a tu familia? Y le dice ahí: sí, y ha hecho un pacto. En la comunión, en la cena del Señor, ¿qué bebemos? La copa del nuevo pacto. Entonces sí, Dios te eligió a ti. Y sí, Dios eligió a tu familia. Y ha hecho un ¿qué? Un pacto eterno contigo. Y su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Y Él garantizará mi seguridad y mi éxito. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra. ¿Ha contratado alguna vez algún seguro de auto o algún seguro particular? Y él le dice: el seguro no se hace responsable si usted en el momento del accidente no cuenta con licencia de automovilista. El seguro no se hace responsable si usted va en estado de ebriedad. Y empieza a dar normas y reglas en las cuales finalmente rompen ese compromiso de asegurarlo. ¿Sí? Y son normas y reglas en las cuales dirían, ¿hablan de qué? Hablan de que una persona que no tiene licencia, habla que una persona que toma es una persona irresponsable. Y si es irresponsable, entonces a la aseguradora ¿qué? ¿Por qué no le conviene? Porque va a estar pagando, ¿sí o no? Ya le di $1,000,000 la semana pasada porque no traía licencia y atropelló, mató a tantos. Se vuelve, cada 8 días la agarra de parranda y ya atropelló. Eso es una pérdida, ¿sí o no? Entonces Dios dice: tu familia finalmente es la familia que yo he elegido. Y he hecho un pacto y un compromiso contigo eterno y lo hagan garantizado. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cumplir su palabra. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué pide Dios de ti? Que lo ames. ¿Nada más eso? Sí. Porque si lo amas, lo obedeces. Y si lo amas, sabes que lo que Él te dice finalmente te va a llevar a bien. Porque todos esos mandamientos que muchas de las veces no nos gustan son por nuestro bien o son para nuestro bien. Amén. Así que Dios está diciendo: yo quiero que cuando vengan a mi presencia, de mi presencia vengan tiempos de refrigerio para su vida. Yo quiero que cuando vengan a mi presencia ustedes se llenen de bendiciones. Yo quiero bendecirlos. Yo quiero hacerlos de ustedes una nación santa, una nación consagrada, una nación diferente. Yo tengo planes de bendición para ustedes, pero tienen que obedecerme y tienen que amarme. ¿A quién le conviene?
Porque Dios siempre, siempre va a querer para nosotros lo mejor.